Muy buenas noches, bienvenido a nuestro estudio del día de hoy, del jueves, nuestro estudio que tenemos en este grupo Mateo 5:14. Y bueno, hemos estado estudiando el libro de Mateo. El día de hoy no vamos a tener comentarios al inicio, ya que pues llevamos un poco de premura, o sea, tuvimos algunas complicaciones técnicas, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Y vamos a empezar con el estudio. El estudio se llama Grandeza. Y vamos a leer lo que es el versículo 11, el versículo de Mateo 11, versículos del 7 al 15. Y voy a empezar justamente leyendo este pasaje. Mateo 11, versículos 7 al 15. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a beber al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y bueno, pues justamente hoy estamos viendo este pasaje donde Jesús está hablando de Juan el Bautista. Hay que tener claro que este Juan del que habla no es el discípulo directo de Jesús, sino es un profeta que se levantó justamente antes de Jesucristo. Juan el Bautista anteriormente ya estaba anunciando el reino de los cielos, estaba anunciando principalmente el arrepentimiento de los pecados de los hombres para preparar el camino que iba a tener posteriormente Cristo, anunciando el reino de los cielos. Entonces vamos a ver de qué nos habla este estudio que se llama Grandeza. Esta palabra seguramente lo has escuchado en algún momento por todos lados, donde se nos dice, se nos invita a que tenemos que pensar en cosas grandes, hacer cosas grandes. El mundo mide la grandeza con diferentes varas y es importante tenerlas muy presentes. Una de ellas es la inteligencia, con estudios, con preparación, con un intelecto, con lectura de libros complejos, de filosofías, de muchas cosas. Esa es una de las características en el mundo que se nos dice. De hecho, yo en algún tiempo me atraía esta parte de estar alimentando mi mente con diferentes libros y diferentes filosofías, creencias de otros tipos, libros de motivación, libros de psicología, de todo tipo. Y es una de las formas en las que el mundo nos enseña. Puede ser grande si tienes una mentalidad grande, puede ser grande si tienes una voluntad a través del pensamiento, ¿no? ¿Qué otra forma nos enseña el mundo o cómo el mundo mide la grandeza? Otra es el poder. Podemos ver el poder desde muchas perspectivas, como reconocimiento, fama, o el tener la capacidad de influir ante otros, o simplemente tener a lo mejor cuestiones materiales que te hacen tener poder, que de hecho ese es otro aspecto, el del dinero. Sin embargo, el poder pues lo vemos más como representado con personajes que, independientemente sin tener mucho dinero o poco dinero, representan una fama o reconocen la autoridad que tienen, ¿no? dentro del mundo. Y por último, lo que les decía, el dinero también es un sinónimo de grandeza en el mundo. Estas son solamente algunas de las características y las varas que el mundo te está diciendo. Sin embargo, para Dios no, estas cosas no son las que se miden en la grandeza. Dios mide grandeza con una vara muy diferente, y aquí Jesús nos la va a mostrar, o nos las muestra en el pasaje que acabamos de ver.
en la vida de su siervo Juan el Bautista. Vamos a ver el primer punto en el que podemos ver la grandeza de Juan el Bautista. Y una es su carácter. Vamos a leer Mateo 11, 7 y 8. Mateo 11, 7 y 8. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Entonces, podemos ver que Jesús está ahí preguntándole a la gente ¿a quién iban a ver? Juan el Bautista vivía prácticamente en el desierto, se la dedicaba, o más bien pasaba casi la mayor parte del tiempo, si no es que vivía ahí en el desierto. Y él no estaba preocupado por cómo iba vestido. Él no estaba preocupado por, pues precisamente por esta parte de cómo lo reconocieran o cómo lo veían. De hecho, cuando dice aquí una caña sacudida por el viento, una simple vara ahí insignificante que el viento la movía. Y no, vamos a ver que Juan tenía un carácter personal que lo hacía grande ante los ojos de Dios. Primero vemos que Juan tenía la gran cualidad de reconocer y superar sus debilidades. Esto, a comparación del mundo, pues es algo que no nos muestra, no nos enseña. Pensamos que nosotros nos debemos de enfocar más en nuestras habilidades, en nuestras virtudes. Sin embargo, Juan tenía esta cualidad de reconocer que también tenía debilidades. Y al igual que todos nosotros tenemos debilidades. Hoy justamente estaba leyendo en Éxodo la historia de Moisés, y que constantemente le decía a Moisés a Dios: yo no sé hablar, yo no puedo hablar ante el faraón, ¿cómo me mandas a esto? Y Dios constantemente le decía que pues él era Dios, él podía hacer las cosas, pero tanto era la insistencia y la poca seguridad que tenía Moisés para ir y hablar ante faraón, que le dijo: ok, te mando a Aarón, a tu hermano, para que él sea el que hable por ti. Dios suple estas carencias que nosotros tenemos. Y Juan sabía perfectamente también las debilidades que él tenía. Pocos son los que rehúsan a cualquier costo el ser hipócritas y pretender ser lo que no son. Nosotros nos podemos ver como una persona fuerte, una persona exitosa desde el punto de vista del mundo, porque tenemos la posibilidad de tener posesiones o tenemos un estatus dentro de nuestra organización, en nuestro empleo o en la escuela. Sin embargo, no reconocemos que tenemos muchas carencias, no reconocemos nuestras fallas, no reconocemos nuestras inseguridades, nuestro desorden, no reconocemos nuestra debilidad por los pecados mismos. Y aquí, como lo está diciendo en este estudio, pocos son los que rehúsan a cualquier costo el ser hipócritas y pretender ser lo que no son. Y Juan sabía perfectamente quién era. Juan tenía dudas de Jesús y no era un hipócrita. Él, siendo el profeta que iba a anunciar el reino y la venida del Cristo, tenía dudas y tuvo dudas. Y como lo vimos en el estudio pasado, en el estudio que nos compartió Patricio Salas sobre las dudas, Juan presentó estas dudas y reconocía que tenía dudas, a pesar de que había muchas personas que lo estaban siguiendo. Él sabía y estaba dudando, estaba dispuesto a confesar a dos discípulos que tenían dudas y cuestionamientos serios acerca de Jesús. Y vamos a leer Mateo 11, 2 y 3. En Mateo 11, 2 y 3 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan ya estaba mostrando ahí, a pesar de que escuchaba todo lo que estaba haciendo Cristo, estaba en algún punto dudando. Un hombre de tan poderoso mensaje tenía dudas en los momentos de aflicción y soledad y no lo iba a ocultar.
Él en ese momento se encontraba en la cárcel, ya estaba apresado por haber exhibido el pecado de dos personas, o específicamente de Herodes, por tener a la mujer de su hermano. Al cuestionarlo, al señalar esta parte del pecado que estaba presentando, fue apresado y con la incertidumbre de saber qué iba a pasar con él. Y solamente escuchaba las historias de Jesús a través de la gente que le llevaban noticias. Pero él era lo suficientemente hombre para reconocer su debilidad. ¿Reconoces las tuyas? ¿Tú reconoces en este momento las debilidades que tienes? Y más aún, ¿reconoces que necesitas un Salvador para que Él sea el que te saque adelante? ¿El que te lleve a tener una victoria en tu vida? ¿O estás confiando más en tu sabiduría, en tu discernimiento, en tu dinero, en tu fama? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? ¿Reconoces tú la debilidad que tienes? Que puede ser cualquier debilidad. Vamos a leer 2 Corintios 12, del 9 y 10. 2 Corintios 12. ...9 y 10... Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy seguramente tú no estás viviendo en la cárcel como lo estuvo Pablo, o lo estuvo también Juan. Pero tienes momentos de debilidad, ¿los reconoces? ¿Reconoces que puedes estar en quiebra? ¿Reconoces que tu vida es un desorden? ¿Reconoces que aunque trates de hacer las cosas bien y consideres que tienes, pues haces cosas buenas, trabajas, estudias, eres muy amable con los demás, pero aún así tienes debilidades? ¿Las reconoces? ¿Reconoces que necesitas orden, disciplina, constancia? Y esa solamente te la puede dar Dios, pero solamente si reconoces que necesitas de Él. Y vamos a ver el segundo punto. Vemos también su inquebrantable convicción. Vamos a ver la inquebrantable convicción de Juan en Mateo 11:7. Mateo 11:7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Aquí en este momento, pues que si nos imaginamos a una caña moviéndose con el viento, inestable, inconstante, llevándosela por un lado para otro, el carácter de Juan pues lo hacía confiar y tener convicción en Cristo. Su inquebrantable convicción lo hace que el reconocer su debilidad sea más impresionante. Tal vez solamente nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, y hay muchas de las que hasta nos avergonzamos por tenerlas. Pero podemos ver que una persona con débil convicción no se permite el tener dudas o la posibilidad de cambio. Cuando vivimos bajo nuestros propios criterios, cuando vivimos bajo nuestra propia sabiduría, nuestro propio juicio de las cosas que son buenas y de las cosas que no son buenas, no nos permitimos dudar, no nos permitimos poner en duda nuestras propias creencias. Es más, estamos muy seguros de que nuestra forma de pensar es la correcta. Pensamos que
podemos pensar muchas cosas, desde pensar que Dios es un invento, pensar de que Dios solamente está para cumplir nuestras peticiones, o solamente es un señor bonachón el que hace buenas cosas y que no podemos pensar que Dios también va o enjuicia en este caso, o va a hacer un juicio en el fin de los tiempos. No podemos pensar en eso porque ¿cómo es posible? Pensamos más en que nuestro intelecto es más sabio que la propia sabiduría que trasciende miles de años. Nuestra evidencia a través de la Biblia son documentos que tenemos de miles de años. Son escritos que se han hecho y que muchas personas lo han puesto a prueba y que muchas personas se han puesto a preguntar sobre esto. ¿Reconoces tu debilidad? ¿Reconoces que no sabes absolutamente nada? Vamos a ver que Juan tiene un gran miedo a la libertad que le ofrecen. Perdón, no estamos hablando de Juan, estamos hablando de una persona con débil convicción. Tiene un gran miedo a la libertad que se le ofrece. Cuando te dicen o se te acercan a hablar sobre Jesús o te han hablado de Jesús, no sé si tú ahorita en este momento que escuchas ya has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, pero cuando te dicen que es completamente gratis, que no necesitas dinero para poder acceder a eso, que no necesitas un esfuerzo extraordinario, que sí te pide algo, una sola cosa, que nosotros podemos considerar la más valiosa, que es nuestra vida. Pero solamente Cristo te pide tu vida entera. ¿Estás dispuesto a recibir eso? Sí, a tener la convicción y la fe de que Él va a resolver tus problemas, de que Él va a acomodar tu vida, que sí tendrás otros problemas, que sí se te van a presentar algunas complicaciones, que no, la vida no es color de rosa, pero Dios te da algo más allá, que es su Espíritu Santo. Y podemos verlo, y que lo vimos también, en los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, un carácter que te va forjando Dios, solamente si nosotros aceptamos. Vamos a leer Juan 8:36. Juan 8:36 dice lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo no te está pidiendo algo extraordinario. Te está pidiendo, sí, tu vida. Ya sé, todos consideramos que nuestra vida es muy importante, que nuestros sueños son muy importantes, que nuestros gustos son importantes, que lo que hacemos a nuestro día es importante. Sin embargo, Cristo ve más allá de nuestros propios ojos. Tiene una visión eterna, que nosotros no lo logramos ver porque solamente lo vemos basado en nuestras experiencias, basado en una visión limitada. Juan no tenía miedo de dudar, ni miedo de que el mundo supiera que dudaba. La gente nunca podrá creer que Juan el Bautista podría tener dudas. Te preguntarás, o ahorita que estamos viendo esto, si lo has llegado a leer o no lo has llegado a leer, y en este momento dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué Juan el Bautista, el profeta de Cristo, tenía dudas? Jesús pues lo grita a la multitud: una caña que se dobla con el viento, y había muchas en el Jordán. Pero Juan tenía una convicción de hierro que nada ni nadie doblaría sus convicciones. Ahora Juan estaba precisamente en la cárcel por causa de estas convicciones. Él podía haber cedido un poco y ganarse el beneplácito de gobernantes y religiosos. Simplemente hubiera dicho, o es más, no hubiera dicho absolutamente nada a Herodes. Simplemente hubiera dicho, está muy bien, qué bueno que te casaste con esta mujer. No, él lo exhibe. Él está completamente claro de que lo que estaba haciendo era un pecado. Y lo exhibe. Muchos inclusive creían que Juan era el Cristo.
Vamos a leer Lucas 3:15. Lucas capítulo 3, versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Veían estas personas en Juan esta autoridad, este poder que también mostraba a través de esta convicción que Dios les daba. Y muchos pensaban que era el Cristo. Pero Juan no cedía. Vamos a leer Mateo 3, 7 al 10. Mateo 3, Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, estamos hablando de Juan, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis en decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Las palabras de Juan eran fuertes y cuestionaba y iba directamente a las personas que se consideran sabias, que se consideraban intelectuales y hasta religiosas y espirituales. Y una pregunta hacia nosotros, hacia ustedes y también a mí: ¿cuáles son y qué tan fuertes son tus convicciones? ¿Qué tan fuertes son mis convicciones? Pregúntate en este momento. ¿Tú estarías dispuesto a ir hasta la cárcel por esto? Es muy confrontador esta pregunta, porque dices, puedes dudar. Vamos a leer Santiago 1, capítulo 1, versículo 8. Santiago 1, puedes ir apagando los micrófonos que estén abiertos. Santiago 1, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y vamos a leer también Efesios 4:14. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué tan clara es tu convicción? ¿Eres inconstante, de doble ánimo, o te engañan, o te confundes? Es una pregunta que confronta bastante. Pero vamos a ver más sobre Juan el Bautista, que él tenía justamente convicción. También vemos su negación al mundo. Vamos a leer el versículo 8 de este pasaje que estamos leyendo de Mateo 11. ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Su modo de vivir era una total protesta contra lo que el mundo llamaba éxito, algo que era confortable o feliz. Él iba a desafiar lo establecido, siendo notablemente diferente. Vamos a leer Lucas 1:15. Lucas capítulo
capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí estamos viendo cómo Juan el Bautista pues estuvo apartado de esto. Se le destinó, se le encomendó esto a sus padres para que lo siguieran. Él conocía el costo de seguir a Dios y lo estaba pagando. Vamos a leer Lucas 9:23. Ahorita vamos a leer varios versículos. Uno es Lucas 9:23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estos versículos hablan claramente del negarse a uno mismo, de llevar nuestra cruz, de reconocer que nosotros ya no vivimos. Si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿estás tú dispuesto a ser diferente del mundo por causa de Jesús y ser un testimonio poderoso de Él? Yo no sé tus circunstancias actuales, qué es lo que estás viviendo, si tienes confort o no lo tienes. Sin embargo, Cristo te está pidiendo que lo sigas. Independientemente de la circunstancia en la que estás viviendo, puede ser en afrenta o complicaciones, o puede ser en comodidades. También así Dios te llama como estás, pero pide que tú lo sigas, que no te dejes llevar por el mundo, por lo que comúnmente te ofrece, que es su grandeza, ¿no? Basado en sus propios conceptos, como lo acabamos de ver al inicio de este estudio, la grandeza vista desde el mundo. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1, 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y es probable que ahorita te preguntes, ¿podré yo acaso seguir o ser santo como Cristo? Hace poco me preguntaban una pregunta muy similar. Y yo le preguntaba, honestamente, no lo sé, pero sé que para Dios no hay imposibles. Y sé que Dios va transformando tu vida a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la oración, a través de la fe. Cristo nos va cambiando y para Él no hay imposibles. Eso es lo que respondí. Pero igual, yo sé que no tengo todas las respuestas, pero está la palabra, ahí tenemos la Biblia. Tenemos también las evidencias en nuestra vida de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Vamos a ver este punto que es el llamado o su llamado de Juan. Vamos a leer del capítulo de Mateo 11, del versículo 9 al 11. Mateo 11, del versículo 9 al 11. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito:
He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El llamado de Juan el Bautista ciertamente fue privilegiado y único. Permítame un momento. ¿No está haciendo eco? Jesús mismo atestiguó que era un profeta. Esto lo podemos ver en este versículo 9. Dice, sí, os digo, y más que profeta. No nada más decía que era solamente un profeta, sino más que profeta. Y ya la gente lo considera también así. Toda la gente estaba ya clara de que Juan era un profeta. Vamos a verlo en Mateo 14, versículo 15. Mateo 14, versículo 15, que dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan. No, creo que este no es. Mateo 14, 5, discúlpenme. Mateo 14, 5. Y Herodes quería matarle, se refiere a Juan el Bautista, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Hasta mismo Herodes pues no quería tocar no quería ni siquiera hacerle nada a Juan el Bautista porque sabía que si le hacía algo posiblemente iba a armar todo un alboroto con la gente porque la gente sabía que era profeta. Este era el profeta que anunciaría que el Mesías había llegado y lo vemos en el versículo 10 que hasta está citado. Porque este es de quien está escrito y esta es la escritura que dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Permíteme un momento. ¿Me pasas tanto? Creo que alguien está haciendo eco. Entonces vuelvo a repetir este versículo, Mateo 11:10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y este lo vemos que es una cita de Malaquías 3:1. De hecho, nos cita, vamos a ver a este mismo versículo, Malaquías 3, que está en el Antiguo Testamento, Malaquías 3, capítulo 3, versículo 1. Malaquías. Que está en el Antiguo Testamento en los profetas menores, es de los últimos. Malaquías 3, 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto mismo Jesucristo lo está citando a Malaquías, y precisamente confirma que Juan era este profeta que iba a anunciarlo. Jesús mismo dice que desde el punto de vista humano y como humano, Juan era el mayor hombre que había vivido hasta ese tiempo, con excepción de Jesús mismo. Y lo vemos en el versículo 11, que dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Estaba confirmando y estaba mencionando Jesús la grandeza que tenía Juan el Bautista al ser un hombre que se entregó anunciando el arrepentimiento de pecados y anunciando la venida del Cristo, y que también se apartó de una vida de comodidades, de una vida complaciente, una vida complaciente para él mismo o para otros. No había nadie que se le igualara a Juan,
Sin embargo, desde el punto de vista espiritual y celestial, su grandeza no era nada comparada con la posición adquirida por cada ciudadano del cielo, incluyendo Juan mismo. Estaba justamente confirmando que Jesús estaba confirmando que Juan era una persona extraordinaria, un profeta, hasta decía más que profeta. Sin embargo, en el reino de los cielos era de los más pequeños. Es el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. Vamos a leer Efesios 2:19. Efesios 2:19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tal vez nosotros podamos ver, y cuando vemos la Biblia y la leemos y decimos, wow, son hombres extraordinarios, yo nunca podría ser como ellos. Pues aquí nos está diciendo que nosotros somos igual de santos que ellos, porque la santificación no viene por una característica humana, por un criterio personal, por una cuestión de méritos propios, sino es un regalo que Dios nos da. Dios nos hace santos, nos santifica, siempre y cuando pues aceptemos esa santificación por parte de Él, que aceptemos el regalo, que aceptemos el ser hechos hijos de Dios. Y así como seremos hermanos de Cristo mismo, seremos hermanos, aunque Él sea el Rey, nuestro Salvador, también seremos hermanos. Y así de igual que todos los profetas, que todos los discípulos, nosotros también somos coherederos, también somos herederos de estas promesas que nos hace la Biblia. Y vamos a leer también Colosenses 1, capítulo 1, versículo 21 y 22. Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 21 y 22. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vemos lo que ha hecho Cristo, lo que hace Cristo, el aceptar a Cristo en nuestra vida, el aceptar el regalo que Dios hizo, que Cristo mismo hizo también en la cruz por nosotros. Nos está equiparando, nos está poniendo en una posición que no merecemos. Y esto es lo impactante y lo extraordinario. ¿Cómo aceptar esto? ¿Cómo aceptar un regalo que no merecemos? Un regalo y una posición que ni siquiera hemos hecho un esfuerzo. Es más, hasta todo lo que nosotros consideramos grandeza dentro de nuestros propios principios, no alcanzaríamos a jactarnos a decir, yo merezco esto, ¿no? Y sí, bueno, eso es otra historia que está muy cañona, pero el reconocer que nosotros no tenemos estos méritos por nuestras propias capacidades, por nuestra fama, por nuestra inteligencia, por nuestro poder que lleguemos a ejercer en alguna posición. Para Dios no importa eso. Dios te lo da simplemente por el regalo que es Cristo. Pero hay que aceptar justamente que necesitamos eso, que necesitamos a Dios, que necesitamos a Cristo. Y eso es más retador. Y yo te lo digo a ti, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, es más retador porque es confiar en alguien que ni siquiera a lo mejor comprendes o que tal vez dudas. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo en mi corazón, decía, Señor, si es que existes. Ahí en mi mente vagaba toda esta idea de si es que existes, pero lo quería reconocer como mi Señor y Salvador. Aún sabiendo que no entendía nada de lo que estaban
planteándome, ¿no?, de lo que me habían contado sobre Jesús. Ni siquiera entender toda esta cuestión de la crucifixión. Decía, ¿por qué rayos alguien se entregaría, ¿no? ¿Por qué alguien dejaría matarse? Para mí era incomprensible. Lo que Jesús ha dado gratis a cada creyente lo ha hecho mucho más grande que el más grande de los humanos. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En esencia está diciendo que es por Dios y es por su misericordia y el amor y la protección que Él nos da. ¿Estás dispuesto tú a tomar tu llamado? ¿Estás dispuesto a aceptar tus debilidades? ¿A aceptar que necesitas al Salvador, a Jesucristo? Y vamos a ver por último el fin de Juan en Mateo 11, versículos 12 al 14. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ciertamente Juan pagó con su propia vida el mensaje que pregonó, y vamos a verlo en Mateo 14, del 8 al 11. Mateo capítulo 14, versículo 8 al 11. Aquí vamos a ver cómo murió Juan. Dice, ella, están hablando de una mujer, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella lo presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vemos que la forma en la que murió Juan, en la forma violenta en la que murió, él básicamente no hizo nada, solamente anunciar, confrontar, tener la convicción de que como hombres estábamos alejados de Dios. Y simplemente él sufrió esta consecuencia. El mensaje sufre violencia, y lo vimos con la historia justamente de Juan. Vamos a leer Mateo 5, 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los profetas eran perseguidos, recuerdo a Jeremías en una cisterna, que lo dejaron en esa condición. O podemos ver al parecer también de Elías, que huía de una mujer malvada. Sufrieron persecución,
siendo profetas mismos de este pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos. Constantemente, en todo momento, hay persecución. Pero también los valientes lo arrebatan y lo continúan por generación en generación, derrotando a Satanás y sus huestes. El Evangelio se seguirá pregonando sin tregua alguna hasta el fin. Y posiblemente te preguntes, no, pues es que yo no estoy haciendo ahorita nada, o algo así. El Evangelio se va a ir predicando porque Dios va a levantar. En cualquier lado Él puede hacer las cosas. Pero nosotros estamos dispuestos a ser un instrumento útil para Dios. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. O vamos a pensar más en los deseos de nuestro corazón, en nuestros deseos de grandeza del mundo, que ya se los he mencionado hace un momento. Vamos a leer Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A mí me impresiona esto, la verdad que cualquier lado, o más bien en muchos lugares, el evangelio se predica y es el mismo. Como cuando fuimos a Costa Rica. Personas que ni conocíamos y parecía que hablamos hasta el mismo lenguaje en el sentido de cuando hablaban de Cristo, ¿no? Aunque hablamos español, pero me refería en otro sentido. Todos los profetas anunciaron hasta Juan, que es lo que dice en el versículo 13. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En el capítulo que estamos viendo de Mateo 11, 13, aquí estamos viendo que todos los profetas profetizaron hasta Juan. Juan era el último profeta, pero se pusieron a él, o sea, muchos no lo aceptaron, se pusieron a él al punto de que lo mataron. Y no nada más a él lo mataron, sino también a Jesucristo. Por esto esta profecía, la profecía de que Elías vendría inmediatamente antes del Mesías, no se cumplió en Juan, porque no aceptaron a Jesús como el Mesías. Y vamos a leer en el 14, que dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y vamos a leer también Malaquías 4, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías 4. Sí. Malaquías 4, capítulos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver al corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa profecía podemos ver que todavía está por cumplirse y lo vemos en Apocalipsis 11, 3 y 4. Apocalipsis 11, capítulo 11, versículo 3 y 4. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y esto está en Zacarías 4, capítulo 4. Y el versículo 3 y del 11 al 14 nos hablan de estos 2 olivos. Vamos a ver que como Jesús sabía que no lo aceptarían como el Mesías, advirtió que solo algunos lo aceptarían en su corazón. Mateo 11, 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Me encanta esta frase cuando lo dice constantemente en otros versículos. El que tiene oídos para oír, oiga. Dices, ¿cómo, no? O sea, te está diciendo, pon atención. O sea, ahí está el mensaje. ¿Qué más quieres oír? ¿Qué más quieres escuchar?
tienes oídos para escuchar que este es el Mesías, que Él te puede cambiar tu vida, una vida como tú consideras, ¿no? Primero tendrías que aceptar esto que acabamos de ver, aceptar nuestras debilidades y aceptar que necesitamos un Salvador. Es claro el mensaje. ¿Quieres tú identificarte con Juan el Bautista? Vamos a leer Juan, capítulo 10, versículos 41, Juan 10, 41. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y vuelvo a repetir la pregunta: ¿quieres tú identificarte con Juan el Bautista? Identificar que tenemos nuestras debilidades, nuestras dudas, pero que al final Dios nos saca adelante. La verdad es que el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, podemos hacerlo. Solamente hay que aceptar. Y bueno, voy a cerrar con este estudio, con una oración. Para ti que nos estás escuchando y que no has aceptado que Jesús precisamente es el que te ha estado llamando constantemente y que quiere que seas un hijo de Dios, quiere que estés reconciliado con Dios y que quiere también que tengas una vida en abundancia aquí en la tierra, y algo mucho más que más allá también de este beneficio que se tiene es tener la vida eterna. Así que si quieres puedes agachar tu cabeza en veneración a Dios, en reconocer que no somos dignos de hablar con Dios, y de todo corazón, ahí donde tú te encuentras, no necesitas hablarlo verbalmente, pero sí que lo hagas con todo tu corazón, porque Dios sabe lo que hay en tu corazón, sabe tus pensamientos, sabe tus sentimientos, sabe lo que anhelas, sabe que si lo estás buscando, Él te va a tomar. Así que si quieres seguirme en esta oración, lo puedes hacer. Señor, hoy vengo a ti con dudas, vengo a ti reconociendo que soy débil, que no entiendo muchas cosas, que trato de guardar una apariencia ante los demás, de que estoy bien, de que me va bien, de que mi vida es un éxito. Sin embargo, estoy mal, me siento mal, mi vida es un desorden. Estoy emocionalmente mal, estoy afligido, estoy necesitado, Señor, no tengo paz en mi vida y también tengo muchos problemas. Te pido, Señor, que hoy tú me salves, Señor. Reconozco que no te he volteado a ver. Te pido que me tomes, que tomes mi vida completamente y que la lleves a lugares donde tú quieres. Que me des de tu paz. Que seas mi Señor y Salvador, Señor. Yo reconozco y acepto que tú eres el Hijo de Dios. Te pido que tú hagas conmigo, Señor, con tu misericordia, lo que a ti te plazca. Hazme recibir estas promesas que tú haces en tu palabra, tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu bondad. Te pido que me puedas aceptar como tu Hijo. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esto es el estudio del día de hoy. Espero que lo hayan, que haya sido edificante para sus vidas, y nos vamos a ver el próximo